Hola muchachas, muchachos, vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que deben de presentar en la primera entrega de su informe de investigación, el capítulo número 1. Entonces, vamos a repasar lo que estuvimos viendo en nuestra lección presencial. Primero que todo, y quiero recalcar nuevamente algo que he venido repitiendo, deben de tener mucho cuidado con sus fuentes bibliográficas. No vamos a utilizar lo que hemos venido llamando fuentes cosmopolitan, ¿verdad? Esas fuentes lights, anónimas, periodísticas, que no tengan referencias, que no tienen una investigación que respalde las afirmaciones que están proclamando, ¿verdad? Todo tienen que venir, todo su respaldo tiene que provenir de fuentes que sean confiables. Ya ustedes hicieron su taller con la biblioteca, ya saben cómo se utilizan las bases de datos de la universidad, ya les he dado algunas explicaciones sobre, por ejemplo, utilizar el Google Académico. Entonces, bueno, ustedes van a hacer un sobrevuelo de su tema con muchas fuentes, pero lo que van a utilizar en su investigación son esas fuentes que son confiables. Entonces, una de las cosas que vimos fue que todo lo que aparece en el texto, todo lo que aparece citado, tiene que aparecer en mis referencias bibliográficas. Igualmente, todo lo que está en mis referencias bibliográficas tiene que aparecer en mi texto en las citas, ¿verdad? Todos los recursos bibliográficos y tienen que aparecer en mi texto. Podemos utilizar cuantos recursos bibliográficos consideremos que sea necesario, y esos recursos bibliográficos que vamos a tener en nuestras referencias lo que hacen es facilitar al lector en la búsqueda de ese recurso para poder también tener acceso a ello. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que todas las fuentes bibliográficas que nosotros utilizamos, todas nuestras citas, es una práctica obligada y es una práctica indispensable cuando estamos escribiendo artículos, cuando estamos escribiendo ensayos, monografías, propuestas, cualquier escrito académico tiene que tener referencias bibliográficas porque es lo que nos va a dar la credibilidad, ¿verdad? E igualmente, como les decía, eso es lo que también facilita el que está escribiendo, el investigador, y él está facilitándole a otros lectores, a otros investigadores, la búsqueda de sus fuentes. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que vimos en el pequeño taller de APA que tuvimos, verdad? Vimos cómo se colocan las citas y en el texto, ¿verdad? Y que donde vamos a poner básicamente el apellido del autor, el año en el que se escribió el documento y el número de página o páginas, y en las referencias bibliográficas ya vamos a tener una información que es más extensa, donde vamos a tener no solamente el apellido del autor, sino que las iniciales del nombre del autor o los autores. También vamos a tener la fecha, pero también vamos a encontrar aquí el nombre del documento, ya sea un artículo, ya sea un libro, y en dónde lo encontramos. Entonces yo les invito a repasar el APA que vimos. De ahora en adelante todo tiene que venir con APA 7, y todo su capítulo número 1 tiene que estar referenciado, ¿verdad? Citado y referenciado con el formato de APA 7. ¿Qué es lo que van a presentar ustedes en este capítulo 1? Este capítulo 1 trae básicamente el tema va a ser nuestro título. Vamos a tener el planteamiento del problema, la descripción del problema, la contextualización. Todos estos son sinónimos de esto que estamos hablando.
en donde nosotros, aquí se los desglosé un poco diferente, espero que esto no sea algo que los vaya a confundir. Vamos a tener también al finalizar la descripción del problema, la interrogante del problema, vamos a tener la justificación y los objetivos. Entonces, bueno, primero que todo, otra vez, aquí está, ¿verdad? En este cuadro, tiene que ser presentado con el formato APA7, tiene que tener una portada siguiendo el formato APA7. Recuerden que ustedes en el aula virtual tienen el documento javeriano de APA7. Vamos a tener una tabla de contenido, ¿verdad? Por el momento, con los números de página y con los nombres de lo que se ha solicitado hasta el momento. Entonces, esto lo digo porque al final me quedé con una estudiante que me decía, bueno, es que no se me hubiera ocurrido que tenía que tener un índice, que también se le llama índice a las tablas de contenido, si no me lo hubiera dicho. Entonces, aquí se los recuerdo, los documentos traen portada, traen tablas de contenido, y nosotros vamos a incluir dentro de nuestra descripción del problema lo que hemos llamado antecedentes, también se le llama estado de la cuestión, se le llama contextualización, de donde vamos a terminar con nuestra interrogante. Y nuestra interrogante, también lo vimos, se transforma el tema en una pregunta. Una vez que nosotros tenemos ya hemos planteado el problema, es porque significa que conocemos muchísimo del problema. Ya nosotros podemos dar una serie de datos relacionados con el problema y vamos a justificar el por qué, cuál es la importancia. A partir de ese diagnóstico que hice sobre el planteamiento del problema, la contextualización del problema, yo voy a explicar por qué es importante. Luego tenemos un cuadro que vamos a explicar o vamos a narrar, vamos a poner el cuadro, pero también lo vamos a explicar, que nos dice cuál es la delimitación, es decir, cuál es el área en la que lo estamos haciendo. Cuando hablamos de área, estamos hablando temporalmente, espacialmente, institucionalmente, y vamos a hacer nuestros objetivos, que son los objetivos generales y específicos. Me voy a devolver a la diapositiva anterior únicamente para que vuelvan a ver en qué consiste, lo pueden parar por supuesto y devolver, en qué consiste el hacer el planteamiento del problema. Bueno, no pude volverme porque va grabando, entonces ustedes lo paran y se devuelven para revisar en qué consiste este planteamiento del problema, que luego igualmente yo se los puedo volver a poner. Entonces, cuando hablábamos y esta imagen la veíamos en el aula, es sobre la metodología que vamos a utilizar para abordar un problema de investigación. Ustedes desde que iniciaron, desde el primer día de clases, tenían su tema de investigación. Y cuando tenemos nuestro tema de investigación, les ponía yo el ejemplo, van caminando por un camino y lo que estoy es percibiendo qué es lo que hay alrededor, en qué consiste este planteamiento del problema, cuál es la delimitación académica que estoy haciendo. Voy a leer, voy a descartar algunas cosas que no me sirven, vamos a ver cuál es la mejor manera para buscar esta información. Por ejemplo, uno de los grupos, el grupo que está analizando cuáles son los impactos de la educación en línea en los estudiantes, nos dábamos cuenta que si hacían una búsqueda que ponía educación en línea, no encontraban muchas cosas, pero que cuando se cambiaba a la palabra virtual, encontraban muchas cosas. Entonces, nosotros vamos a ir leyendo, avanzando, bien delimitando ese problema hasta que nosotros podamos darle una forma, ¿verdad? Y tenemos que estar siempre retroalimentándonos con la información que obtenemos. Alguna la descartaremos, alguna nos va a parecer importante y como ya se los he dicho, lo ideal, ustedes no pueden llegar y comenzar a escribir de un solo, hay que hacer un esquema y saber qué es lo que vamos a abordar en ese planteamiento del problema.
¿Cómo lo hacemos? Les mencionaba igualmente que esto no se expone nada más como una frase, es decir, esto es el desarrollo de una reflexión en donde vamos a ir por párrafos planteando, ¿verdad? En 3 páginas aproximadamente, cuál es el contexto, cuál es la situación que se presenta, estamos explicando lo que se llama el objeto del estudio. Esto no es que a ustedes se les va a ocurrir, estas no son ocurrencias, no son bateos de lo que yo creo, de lo que mi abuelita cree, de lo que mi tío piensa, de lo que leí en el periódico que alguien en un editorial pensó, no, ¿verdad? Nosotros vamos a validar lo que estamos diciendo con justamente como les decía, citas y con un conocimiento que se haya hecho previamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué preguntas estamos respondiendo en ese planteamiento del problema? Bueno, ¿de dónde proviene ese tema de investigación? Podemos decidir hacerlo por antecedentes históricos, podemos decidirlo hacerlo por antecedentes temporales, podemos decidir hacerlo por antecedentes geográficos, ¿verdad? O sea, y cuáles son los aspectos de la realidad que provocan este fenómeno, ¿verdad? Además de eso, una vez que hacemos, no sé, también una conceptualización, unos antecedentes, saber cuál es la situación actual del tema que estamos investigando y cuál es la relevancia que se tiene tanto a nivel internacional como a nivel nacional y como les mencionaba hace un momento, histórico o geográficamente. Nosotros cuando hacemos la descripción del problema vamos, como les decía, a enunciar los antecedentes del estudio, los hechos que originaron el estudio, la magnitud del fenómeno, si tenemos estadísticas sobre áreas geográficas, sobre grupos de población, sobre personas, instituciones involucradas, lo vamos a poner. Nosotros, después de expresar la situación problemática, lo que vamos a hacer es a formular el problema de investigación a través de una pregunta. Y lo vimos igualmente en clase, las diferentes maneras que tenemos para formular la pregunta de investigación. Entonces nosotros aquí tenemos un ejemplo de un planteamiento de problema, de cosas, de un esquema simplemente. Por ejemplo, este fue una investigación que se hizo hace un tiempo, que eran estudios de caso del comercio informal en la ciudad de Liberia, ¿verdad? Entonces, este grupo de investigadores decidió plantear el problema primero haciendo un planteamiento, una contextualización histórica, ¿verdad? Diciendo, bueno, cómo ha evolucionado el tema del comercio internacional a lo largo de la historia durante la humanidad, es más, desde el trueque, ¿verdad? Y luego hablando de diferentes aspectos relevantes, en particular desde la perspectiva histórica, hablando de lo que es el comercio en la sociedad en general, de la problemática del comercio informal o ambulante en América Latina en general, de la problemática del comercio informal en Costa Rica y en Guanacaste, y yéndose en esa forma de embudo de las que le he venido hablando, de lo macro a lo micro, ¿verdad? Para terminar explicando cuál es su investigación y en este caso no está ahí, pero formulando la pregunta de investigación en relación a los estudios de caso que ellos quisieron hacer en la ciudad de Liberia. Aquí hay otro ejemplo que tenía que ver con la condición de vida de los habitantes de la calle en el cantón de Cañas y ellos hicieron un planteamiento como grupo de investigación un poco diferente, hablando de dónde provenía la problemática, cuáles son las causas de la indigencia. Por supuesto que ellos hicieron una conceptualización, ¿verdad? ¿A qué llamamos indigencia? ¿Cuál es la relación que hay entre la pobreza extrema y la indigencia? Para luego igual hacer una diferenciación de la relevancia geográfica de esta temática, la indigencia en América Latina, en Costa Rica, en San José, en Guanacaste y
el plantearse conocer sobre esta problemática en otro lugar, como por ejemplo el Cantón de Cañas. Entonces aquí les dejo esos dos ejemplos. Y luego entonces nosotros vamos a expresar esa temática como la interrogante del problema, ¿verdad? Siempre diciendo, recuerden, también se lo dije a un grupo de ustedes, utilicen conectores, por favor, vayan y buscan los conectores para que puedan pasar de un párrafo al otro con lógica, ¿verdad? Asimismo, de acuerdo a lo anterior, etcétera, ¿verdad? Pero que tenga una lógica, que las palabras signifiquen algo en cada uno de lo que ustedes están poniendo. Entonces, lo que hacemos es que expresamos en forma interrogativa el problema y y contiene todas las variables del estudio que estamos haciendo. Entonces luego pasamos a esta delimitación temporal, espacial o institucional, organizacional, y es un simple cuadro, como se los había dicho, en donde ustedes tienen, bueno, en este caso, por ejemplo, primer semestre 2024, lo pueden escribir como ustedes lo quieran, en los meses, en el año, en la parte del año, primer ciclo, en la parte espacial, ¿verdad? ¿A dónde es que lo estamos haciendo geográficamente y en qué institución? Todos ustedes prácticamente tal vez lo van a hacer en la propia universidad. Entonces, esto es un cuadro que vamos a explicar de esta manera. Entonces, luego de que terminan, ¿verdad? Ya tenemos nuestro planteamiento del problema y tenemos nuestra delimitación, lo que hacemos es redactar la justificación. La justificación sí proviene de los propios investigadores que están diciendo por qué es importante desarrollar este tipo de trabajo, para qué sirve, cuál es la utilidad de la investigación, quién se va a beneficiar, de qué manera, pero igualmente aquí no, otra vez no podemos poner ocurrencias, otra vez aquí no se trata de decir como lugares comunes, como todo el mundo sabe, todas las personas piensan, la mayoría, porque eso se les va a cobrar a la hora de leerlo. O sea, ¿cuál es la mayoría? ¿De dónde sacó esa información? Porque usted dice que todo el mundo piensa, o sea, ¿quién es todo el mundo? ¿Quién es la mayoría? ¿De qué estamos hablando? ¿La mayoría de dónde? O sea, no se expongan a que se les pregunte eso y que se les devuelva el trabajo porque no está debidamente justificado, ¿verdad? O sea, se trata de decir, este trabajo es muy importante porque a la mayoría de la gente le importa, o sea, ¿cuál es la mayoría de la gente o a quién es la que le importa? Tiene que venir, si van a decir cosas como esas, sí tiene que venir completamente respaldado por alguna fuente que sea confiable. Y pues les decía también que cuando les había mostrado, y ahí están en el aula virtual, dos cuadros, este es un cuadro de infinitivos de la Universidad de Costa Rica y les había puesto la taxonomía de Bloom para que ustedes se limiten a utilizar verbos que están dentro del conocimiento, la comprensión y quizás la aplicación, por ejemplo, como ustedes van a hacer efectivamente un trabajo de campo con cuestionarios y buscando información de fuentes primarias, sí probablemente ustedes puedan utilizar palabras como explorar, ¿verdad? Que tienen que ver con la aplicación. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de diseñar sus objetivos, tanto el general como el específico, con verbos que sean factibles, porque cada uno de sus objetivos específicos se convierte en un capítulo del trabajo. Entonces, tienen que poder hacerlo, ¿verdad? O sea, cada una de sus objetivos específicos va a tener que poder desarrollarse. Y bueno, lo que veíamos en los objetivos, aquí les traigo dos ejemplos, les había puesto otros ejemplos sobre mano de obra migrante, les había puesto otros ejemplos en la clase, pero estos dos que les pongo acá, por ejemplo, esta era una investigación sobre la opinión de los estudiantes de la Universidad Nacional, de la sede regional Chorotega, en el campus de Beria, sobre el uso de armas biológicas. Entonces, este grupo de investigación, cuando había diseñado su objetivo general, vean que lo que utilizó fue conocer la opinión.
¿verdad? Entonces, y ese era el tema. ¿Qué se hizo? Como se los enseñé igualmente en la clase, lo que vamos a hacer es de que vamos a poner un verbo, ¿verdad? Vamos a quitar al objetivo general, vamos a quitarle la palabra de pregunta, ¿verdad? Como en este caso probablemente pudo haber sido ¿cuál es la opinión? Le vamos a quitar la palabra de pregunta para transformar la interrogante con un verbo en el objetivo general. Acuérdense que las tres cosas tienen que estar alineadas. El tema, la interrogante de la investigación y el objetivo general. Y a partir de ahí, vean que aquí sí son muchos los objetivos específicos que puso este grupo. Sin embargo, ustedes lo pueden hacer más corto, pueden ser 4 objetivos específicos. Y vean que acá lo que comienzan con los conceptos, definir el concepto de armas biológicas, identificar la evolución histórica de las armas biológicas, conocer los efectos de las armas biológicas, identificar las características de las armas biológicas, describir y establecer el conocimiento de los estudios. Entonces vean que todos son objetivos que se pueden lograr, ¿verdad? Y finalmente, aquí hay otro pequeño ejemplo de la vivencia del acoso callejero en la ciudad de Liberia, y entonces el objetivo general se convirtió en caracterizar, ¿verdad? O sea, que caracterizar, ¿qué quiere decir? Es ponerle las características, describir, es igual que describir las vivencias del acoso callejero en la zona central de Liberia. Y entonces aquí vienen 5 objetivos específicos: definir el concepto, describir el acoso en Liberia, mencionar las causas del acoso, identificar los tipos de penalización que existen en Costa Rica, observar las manifestaciones de acoso callejero. Entonces, aquí les quedo con esto, que es lo que ustedes tienen que presentar en su primera entrega.